Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión, en este caso de IA más igual. Sabéis que ORH es partner de este proyecto pionero para investigar y co-crear juntos esta ruta de adopción de la inteligencia artificial, teniendo en consideración todas las variables que inciden en ella, especialmente la de los sesgos, la parte regulativa y la parte reputacional. Para quienes queráis más información, por supuesto, la tenéis en nuestra página web y en la propia web del proyecto. Como sabéis, esta sesión forma parte de un ciclo del cual ya llevamos dos webinars previos, que también podéis ver los resúmenes en nuestra página web. Y en este tercero queremos centrarnos en algo que, por las conversaciones que tenemos con los profesionales que estáis al frente de los departamentos de recursos humanos, pues es una duda que cada vez acucia más, y es: ¿qué es realmente lo que nos ofrecen los proveedores? ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Lo es? ¿No lo es? ¿Qué se puede hacer con la inteligencia artificial para decir que lo es? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué preguntas tenemos que hacerles para de verdad, pues oye, ya que vamos a hacer una inversión interesante en este tipo de herramientas, pues hacerla con una cierta seguridad? Y para ello contamos con dos personas que conocen muy bien el mundo de la IA, por cierto, tanto general como generativa, y ahí empezamos a tener también un poquito de confusión todos, y con los que vamos a, bueno, pues mantener una conversación los próximos 45 minutos. Por un lado me acompaña Ana Varela. Ella la conocéis, es experta en HR Analytics desde hace ya mucho tiempo. Ahora HR Analytics aplicado al mundo de la IA generativa, y además es miembro de nuestro consejo asesor en IA más igual, ese consejo que os digo que es multidisciplinar y del cual pues vamos a obtener todo el conocimiento para que de verdad este proyecto pues no esté cojo por ninguna de las partes que le afectan. Y por otro lado, pues también tenemos a Marc Altimiras. Marc, bienvenido. Es que contigo ya somos tan tripitidores que no necesitamos casi que presentarte. Pero bueno, eres vicepresidente de Cornerstone para el sur de Europa. Y no me he equivocado, creo. No, perfectamente lo has Esta vez lo dicho. he dicho bien, es que me suelo trastabillar con los cargos. Pues vamos a ello. De primeras, como os decía, tenemos una cierta confusión entre la IA general, la IA generativa, y lo cierto es que la inteligencia artificial no es algo nuevo. En recursos humanos y en otros ámbitos, en otras disciplinas y en otras funciones corporativas, ya lleva tiempo instalada la IA general. Se llevan haciendo proyectos que ahora, bueno, pues con la inteligencia, la generativa, quizás se enriquezcan. Pero me gustaría que, Marc, pues nos contaras un poquito el contexto de qué se está haciendo, o sea, con qué estamos conviviendo ya de IA, aunque no creamos que es IA y que es compañero nuestro de viaje. ¿Qué pasos, por ejemplo, en el ámbito del aprendizaje y desarrollo, vosotros desde Cornerstone queréis dar para integrar esa capacidad de generar contenidos y Bueno, propuestas? buena pregunta. Como muy bien dices, actualmente hay una cierta confusión entre lo que es IA normal y IA generativa. IA normal es algo que prácticamente nosotros estamos ya utilizando desde hace unos 7, 8 años. Ujú. Que no es nada más y nada menos que toda una serie de algoritmos y métodos estadísticos que antes no se podían aplicar por potencia, diríamos, de computación o por falta de datos, pues que se empezaron a aplicar, ¿no? Entonces, escenarios concretos en los que, por ejemplo, desde hace tiempo ya se utiliza inteligencia artificial, es, por ejemplo, por un lado, en todo lo que son modelos de simulación. Por ejemplo, cuando teníamos los parámetros de una empresa, pues intentar ver, pues, por ejemplo, si empezaban los cursos, en vez de empezarlos el lunes, los empezaban el jueves, pues ver un poquito cómo esto afectaba a otros Ujú. parámetros, pues a la finalización, etcétera. Que eso no era nada más y nada menos que aplicación de algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Otro ejemplo un poquito más avanzado y que además tiene una especial relevancia a día de hoy por todo este interés que hay en hacer upskilling, reskilling y trabajar con skills, es todo lo que sería referente a, por ejemplo, detectar qué skills puede tener un empleado, ¿no? Si nosotros a un empleado le pedimos sus skills, lo mejor que nos puede pasar es que nos diga una o dos, pero no mucho más, ¿no? Ujú. Entonces, utilizando Machine Learning y inteligencia artificial, pues somos capaces, por ejemplo, de leer su currículum y a partir de ahí inferir un poquito pues qué Ujú. skills puede estar teniendo, ¿no? O a partir de la experiencia laboral que tenga o de la información que tengamos en los sistemas de recursos humanos, ¿no? Esto obviamente tiene dos vertientes. Es un poquito menos tedioso de identificar estos skills, por una parte. Por otro lado, intentamos facilitarle al empleado pues esta interacción con los sistemas.
Y por otro lado, luego nos permite, pues por ejemplo, cuando tenemos un curso, pues poder asignárselo de una forma más fácil, ¿no? Porque también, por ejemplo, podemos coger el contenido de un curso y utilizando Machine Learning, identificar qué skills ese curso está formando, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú quieres trabajar con skills, como es una cosa tediosa, o tienes machine learning, o es prácticamente imposible tener una organización basada con skills, ¿no? Y todo esto se ha hecho sin necesidad de inteligencia artificial generativa. Eso es algo que se lleva haciendo ya desde los últimos 6, 7 años, ¿no? Entonces, eso Bueno, sería pues, en referencia. Sí, pregunta. no, perdona, termina y ahora te pregunto, porque me voy a apuntar. Vale, eso sería por la parte, ejemplos de lo que sería más la parte de Machine Learning o de inteligencia artificial, ¿no? Aplicada en este caso a recursos humanos y a aprendizaje. Entonces, el hecho de que apareciera la inteligencia artificial generativa, no que apareciera, sino que se popularizara, porque en realidad ya hacía tiempo que era algo que estaba cociendo, ¿no? Pero en el momento que se populariza esto, ahora todo el mundo quiere ver qué aplicaciones puede tener para su empresa el uso de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nosotros obviamente estamos trabajando en varias áreas, básicamente para poder utilizar esta inteligencia artificial generativa en los procesos de recursos humanos, ¿no? Y en nuestro caso lo vemos en dos vertientes. Se puede utilizar la inteligencia artificial generativa o bien para ayudar a lo que sería el personal de recursos humanos que tiene que gestionar los procesos. Entonces, en Ujú. este sentido, utilizamos la inteligencia artificial generativa, pues, por ejemplo, para ayudar en este caso, por ejemplo, al departamento de formación. Por ejemplo, si quieren generar un currículum para un tema, unos skills concretos, pues el sistema le puede generar directamente ese currículum. O, por ejemplo, si tiene un catálogo donde no está muy bien especificado, pues cada objeto de formación que hace, pues la inteligencia artificial generativa puede coger y enriquecerte los datos sobre ese objeto de formación. Entonces, todo esto, o si por ejemplo queremos ayudar a alguien a desarrollar su carrera profesional, pues podemos utilizar chatbots que nos ayuden a hacer esto un poquito más automatizado, ¿no? O sea que en la primera vertiente sería más ayudar a que la administración de recursos humanos sea más leve, ¿no? Por ejemplo, si vamos a sacar una vacante, pues el job description igual puedo usar IA generativa para que me dé un primer borrador de esa job description, y luego pues a partir de ahí adaptarla, ¿no? Todo esto, como decía, estaría más enfocado al administrador o al profesional de recursos humanos, pero luego también si estamos generando un montón de escenarios donde el centro del escenario es el empleado como tal. Entonces, el empleado como tal, pues por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Pues puede hablar con recursos humanos a través de un chatbot y las preguntas más frecuentes se las puede autorresponder. Curso le podemos decir a la IA que, por ejemplo, que lo traduzca a cualquier otro idioma, esto es obvio, pero, por ejemplo, que te haga un cuestionario. Imagínate un objeto de formación sin cuestionario al final para validar tu conocimiento, pues el sistema te lo puede generar automáticamente y validar que has entendido bien el curso. O puedes decir que te haga una versión resumida de ese contenido, por ejemplo, porque no, igual es un nivel demasiado básico y quieres hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Y entonces esto es objetivos, por ejemplo, tengo que definir objetivos para mi equipo y quiero ideas de qué objetivos puedo Ujú. lanzarles. Entonces es un poquito cómo le ayudamos a interactuar con nuestro sistema sin que se encuentre una pantalla en blanco donde diga, ¿y ahora qué? Y mientras está Ujú. pensando ya le llaman y tiene una Excel por responder y ya no lo hace. Entonces, un poco buscando la adopción del sistema, ¿no? Vale, y si nos hablan de inteligencia artificial generativa, de contenidos, de conocimiento, ¿eso cuándo llegará? Si es que va a llegar. A ver, actualmente hay una discusión bastante encarnizada, diríamos, sobre este Sí. tema. Hay toda una corriente de pensamiento que creen que la inteligencia artificial nos va a poder generar un curso en 2 minutos de cualquier tema y Ujú. que esto va a ser
súper experto y te va a ayudar directamente en lo que sería tu puesto de trabajo, la necesidad que tengas. Y hay otro tipo de corriente de gente que dice que, bueno, que sí que te puede ayudar a generar un poquito el principio, pero que la inteligencia artificial generativa, de momento y seguramente hasta dentro de ciertos años, no va a tener el suficiente expertise como para hacerte según qué tipo de cursos, ¿no? Entonces, con la inteligencia artificial generativa, yo siempre digo lo mismo. Hay que pensar muy bien en qué casos de uso se va a utilizar, ver en qué estado está en ese momento la IA generativa para ese caso de uso y luego decidir si aplicarla o no. Pero no podemos ir ni a un extremo ni al otro, ni a pensar de que lo que hace solo es alucinar, porque tampoco es cierto, pero por otro lado tampoco podemos pensar que es como una especie de mini Dios que lo sabe hacer todo y que todo lo que vaya a hacer lo va a hacer mejor que nosotros, ¿no? Entonces, por eso la importancia de saber pues qué pedirle a un proveedor de este tipo de tecnología cuando tenemos una necesidad y aterrizarla muchísimo un poquito al objetivo del problema o la solución que estamos buscando o el caso de uso y ser realistas con lo que realmente existe en el momento, ¿no? No darle propiedades mágicas ni diríamos como si fuera un mini chamán, sino que tenemos que ser realistas, ver pruebas y básicamente nuestra opinión es que ahora mismo lo que sí que te puede hacer la inteligencia artificial es un primer paso, pero en la mayor parte de casos de uso que existen en la actualidad necesita que alguien lo revise antes de hacer de eso un producto final, ¿no? Porque la capacidad de que sea Claro. errónea o que no sea completa es muy elevada con la tecnología que tenemos a día de hoy. Antes de pasar contigo, Ana, una última, bueno, una penúltima pregunta, porque vienen después más para ti también, Marc. Has hablado de alucinar. Alucinar en el mundo algorítmico, pues es desviarse del objetivo. E incluso, pues cuando hablamos de sesgos, es darte un output que sesga, por ejemplo, si no lo he entendido yo mal en su momento. ¿Cómo tenemos o qué preguntas le tenemos que hacer? Imagínate, yo soy cliente y te voy a ti, Cornerstone, y digo, ¿qué confiabilidad me das para evitar esos sesgos? Es decir, me estás evitando un riesgo reputacional y un riesgo normativo muy grande. Vale, a ver. Solo como anécdota, ¿no? Nos estamos todos obsesionando en que la inteligencia artificial alucina cuando yo veo muchos humanos alucinando igual, ¿vale? Total, Entonces, es es verdad. cuestión de saber de que la perfección no existe y que obviamente hay una posibilidad de error siempre que está presente, tanto en la inteligencia artificial como en humanos, ¿no? El gran reto que tiene la inteligencia artificial generativa es que actualmente se están generando un montón de modelos, LLMs, ¿no? Large Language Models, y todos estos se están formando a partir de un corpus de información, o sea, toda la información que utilizan para entrenar a esa inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, ahí hay que ir con mucho cuidado porque es lo que estábamos comentando el otro día con un prospect. A ver, si tú miras la historia hacia atrás, de ahora hasta yo qué sé, 1600, 1500, la historia es sesgada, o sea, la han escrito los que son vencedores y con las características que hubiera en el momento que se escribió esto, ¿no? Entonces, generar un corpus de información que sea no sesgado, neutral, es complicado y evidentemente en eso se está trabajando. Entonces, la única forma de poder intentar intuir lo que ocurre es pues tener cierto conocimiento de los diferentes modelos de LLM que se van a utilizar en tu caso de uso, Claro. intentar buscar con qué corpus de información se han generado y ver un poquito qué se opina de ese modelo. El gran problema de eso es que hay una evolución tan rápida, pues que básicamente es bastante complicado saber, porque esto se detecta a base de uso, ¿no? Muchas Claro. veces la reacción de estos modelos no la sabe ni el propio que la ha creado. Entonces, yo lo que le pediría a un fabricante, sobre todo, es qué modelos están utilizando, por un lado, y por otro, si hay posibilidad de cambiarlos, ¿no? Es bastante fácil cambiar de un modelo a otro, entonces yo me intentaría asegurar que el modelo que se está utilizando, aparte cada modelo puede ser que sea bueno en unas cosas y malo en otras, entonces es importante entender qué hay por detrás,
Y a partir de aquí, pues yo creo que hay que intentar entender si este modelo pues, tiene alguna de las características que no nos gustan, ¿no? Y sobre el Ujú. tema de la alucinación, yo creo que, bueno, hay ciertas maneras de reducir la alucinación, pero siempre como proceso tiene que haber un paso de validación, porque si no, Claro. entonces eso es lo que se tiene que, pues si tú haces un caso de uso con un fabricante es diferente, por ejemplo, que te genere un correo por inteligencia artificial y lo mande automáticamente Ujú. sin supervisión, o que eso sea siempre una plantilla a partir de que De algo la- de que un humano lo pueda supervisar y enviarlo, ¿no? Entonces, yo lo que Ujú. diría es esto, poder cambiar de modelo si crees que no es un modelo Ujú. que cumple los criterios que tú definas desde el punto de vista de responsabilidad, etcétera, etcétera. También hay una parte ahí de que al formar estos modelos se puede estar utilizando propiedad intelectual de otros. Por lo tanto, desde el punto de Sí, vista de propiedad intelectual importante. también se tiene que ver. O sea, hay toda una serie de aspectos que no hay otro remedio que intentar entender cuál es el modelo que hay por atrás y ver un Sí. poquito esta información cómo fluirá hasta el destinatario final. Ujú. A tener en cuenta, dada la profusión de herramientas que ahora mismo te presentan con la etiqueta Powered by IA, ¿no? Algo así. A mí hay una expresión que dice Ana, perdona, es más, no sé si querías añadir algo más. No, no, perfecto. Vale. Hay una expresión de Ana que me gusta un montón para corroborar que la IA no es infalible, y es que habla de su becario. Mi chat GPT es como mi becario. Claro, es así. O sea, yo le pido cosas, pero tengo que estar siempre supervisando, viendo que también lo has dicho tú, Marc, al final, no, al menos a fecha de hoy, la infalibilidad no la ha alcanzado. Me gustaría ver contigo, Ana, seguir tirando del hilo de Marc, salirnos del espacio de formación y desarrollo y ver qué aplicaciones, porque viendo las aplicaciones muchas veces llegamos a las preguntas que nos hemos planteado al principio de qué preguntarle a un proveedor. Háblanos de esas aplicaciones tanto de IA general como de IA generativa. Y fíjate, hablando de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer, que quizás sea también más interesante, tanto o más. Bueno, si te parece, Maite, aclaramos algún concepto que a todos Sí, se nos hace un barullo en la cabeza, ¿no? Estando escuchando todo el rato hablar de IA y encima con lo que se parecen las palabras general y generativa, generativo. pues nos hacemos un jaleo a veces. Entonces, como por asentarlo así y dejarlo por aquí en este webinar, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que hablamos es de una combinación de algoritmos con el propósito de crear máquinas que simulen capacidades del ser humano. Entonces, podemos Mm. tener inteligencia artificial general o inteligencia artificial débil, estrecha o específica, ¿no? Entonces, a día de hoy, la inteligencia artificial general todavía no existe. Es Jarvis, el, el asistente de Iron Man, ¿no? La inteligencia artificial general emula, o sería más bien el de Yo Robot, ¿no? Cuando pensamos en humanoides, o sea, en bots, en inteligencia artificial que simula completamente todas las capacidades de un ser humano. Eso a día de hoy no existe y la superinteligencia artificial casi sería Jarvis, ¿no? Y obviamente todavía estamos lejos. A día de hoy todavía estamos en la inteligencia artificial débil, estrecha o específica. ChatGPT y la inteligencia artificial generativa incluso se engloban dentro de esta tipología. Y cuando hablamos del uso en recursos humanos, pues en esta inteligencia... Ay, ¿estás hablando, Maite? No, 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 no. Ah, perdón. Quería pedir disculpas porque yo he sido la primera que me he equivocado. ¿Veis? Como yo estoy No, yo aprendiendo, me que estoy equivoco hablando de IA continuamente, general, por eso también lo estoy digo. hablando de IA general y es que no es eso. Menos mal que Claro. hemos hecho un glosario que os vamos a enviar a todos con estos conceptos muy bien explicaditos. Gracias, Ana. Y es que nada, si es que el problema es que se parecen tanto las palabras que Sí. cometemos este error continuamente, ¿no? Es un sesgo. Tenemos la misma palabra que lo tenemos Ya, más rápido sí, en la mente, un sesgo cognitivo. sí. Bueno, entonces dentro de la inteligencia artificial, a mí me horroriza llamarla débil o estrecha, ¿no? Específica me parece más adecuado, ¿no? Está pues desde Machine Learning y dentro de Machine Learning pues incluso Deep Learning, el uso de redes neuronales, modelos eh, que quizá en un principio son más sencillos, hasta la inteligencia artificial generativa en la que estamos ahora mismo metidos. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial específica y podemos estar hablando desde un modelo predictivo para clasificar
pues el éxito de los candidatos, ¿no? La probabilidad de éxito de los candidatos en un proceso de selección está en el mismo cajón de la IA que ChatGPT o el vehículo autónomo. ¿Vale? Estamos hablando todo el rato de IA específica. Entonces, si pensamos en casos que tienen que ver con recursos humanos, más allá de los que nos ha contado Marc, centrados en aprendizaje, ¿qué es lo que se está haciendo a día de hoy? Pues se está haciendo uso, como os comentaba, vamos a recorrer si queréis el ciclo de vida del empleado, ¿no? En reclutamiento bueno, vámonos antes de reclutar y seleccionar, primero tenemos que saber a quién, ¿no? o cuántas personas necesitamos. En planificación de plantilla ya se están utilizando desde hace tiempo modelos de ingeniería, de inteligencia artificial para ayudarnos a entender simulaciones, como hablaba Marc, ¿no? ¿Y qué pasa si hay otra crisis, hay una recesión, si de repente el negocio crece en un X%, ¿no? ¿Cómo tengo que ir manejando la plantilla, qué tipo de perfiles voy a necesitar, etcétera? Ahí estamos utilizando ya inteligencia artificial para la planificación y la organización de la plantilla. Una vez sabemos cuántos necesitamos, de qué tipo, etcétera, pues nos vamos a reclutamiento y selección, ¿no? Aquí también se está utilizando inteligencia artificial, pues por ejemplo, montando estos modelos predictivos que lo que nos ayudan estos modelos es a clasificar a los candidatos, entendiendo pues, la información que viene, su currículum, información también que vienen de skills, ¿no? O de test conductuales, o de personalidad, de inteligencia que les hayamos pasado a los candidatos. Con toda esa información entrenamos a los modelos y nos puede clasificar a los candidatos en función de la probabilidad de éxito. Aquí en esta fase, entre la selección y el onboarding, también nos podemos encontrar inteligencia artificial, en este caso sí generativa, o primeros indicios con el uso de chatbots, ¿no? Tanto para hablar con los candidatos como para los empleados en sus primeros momentos, incluso luego a lo largo de toda su vida. De hecho, el principal uso que se está pensando de la IA generativa, aparte de los que ha dicho Marc, ¿no? Como becarios o como ayudantes del propio profesional de recursos humanos, o sea, como de cara al empleado, la IA generativa, su primer caso de uso tiene que ver con los chatbots, con estos asistentes virtuales que nos pueden ayudar tanto a charlar con los candidatos como con empleados. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, pues a lo mejor cuando alguien de manera particular pregunta a ChatGPT cualquier cosa y aparece una alucinación o una burrada, ¿no? ¿Qué diría yo, no? O se inventa. Para mí una alucinación es cuando ChatGPT no consigue la información concreta y se la inventa. Y esto pasa mucho. Ojo a los que lo usan cuando hacen trabajos para, ¿no? El TFM, el TFG y todas estas cosas porque se inventa la bibliografía también. Bueno, pues ahí podemos cometer ese riesgo, pero ¿queremos realmente cometer ese riesgo cuando tiene que responder a un candidato o a un empleado? ¿Queremos que se invente algo? Pues hombre, como decía Marc, pues también puede alucinar el becario de selección cuando le cuenta los beneficios sociales de la empresa y le dice que lo lo engrandece, ¿no? Pues todas estas cosas, los sesgos que cometemos las personas en la selección, pues también están ahí, ¿no? Pero bueno, en este caso también podemos entrenar a nuestros bots para que cuando tenga cierta duda, en vez de alucinar, ponga en contacto con un ser humano, ¿no? Conteste con una frase tipo, esta información no la sé con exactitud, te puedes poner en contacto a través de este correo electrónico. Y ahí vamos eh, sorteando un poco esos peligros, pero es el principal uso. Otro uso de IA generativa que tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con la creación de coaches virtuales. El cómo podemos entrenar a un bot para que ayude en el desarrollo de determinadas habilidades a diferentes personas, ¿no? De tal manera que, bueno, de hecho esto lo puedes poner al servicio de un coach humano, ¿no? Para que, bueno, pues sus brazos se agranden, ¿no? Como un pulpo y en vez de tener solo 2 manos, pues tiene un montón y puede estar haciendo coaching a diferentes personas a la vez, ayudándose de estas herramientas bien entrenadas. Aquí la clave siempre es el entrenamiento. ¿Vale? Si lo entrenas mal o con malos datos, pues el resultado va a ser malo también.
Si seguimos en... ¿Te puedo interrumpir con una pregunta que es que viene Por muy al supuesto. hilo? Vale, pues que esta es de María del Mar y dice, entonces por ahora todo el tiempo que podríamos ahorrarnos al utilizar la IA se pierde al estar enseñándola hasta que obtengamos la respuesta correcta, hasta que el bot sea capaz de entrenar respuestas correctas. ¿Es un tiempo perdido o no es un tiempo perdido? Para mí no es un tiempo perdido, es una inversión. Igual Eso que un es. becario. Por eso yo siempre pongo este Claro, ejemplo, ¿no? claro. A un Cierto. becario hay que enseñarle, ¿no? O Mm, directamente el primer día le dices, ponte a hacer esta oferta de empleo, o ponte a hacer, pues no, le tendrás que decir, pues mira, lo has hecho fenomenal, pero la próxima vez esto mejor de esta otra manera, ¿no? ujú. Pues en ese mismo sentido tenemos que entrenar a la IA. De hecho, lo que va a hacer es un cambio en nuestras funciones. Claro que nos va a agilizar el tiempo, pero porque nos vamos a convertir en entrenadores, ¿no? Y en curadores de contenido. Por ejemplo, un formador, Sí, como decía Mark en sus casos, ¿no? Un formador de repente se va a encontrar que con la IA generativa se puede crear el contenido de un curso. Pues ese formador se va a convertir en curador de contenidos y en dinamizador de la formación. Quizá ya no va a tener tanta función de diseñar el curso, ahí sí le va a ayudar muchísimo la IA, pero siempre tiene que haber un humano detrás, ¿no? ¿conoces cómo si va a haber algún tipo de, claro, de verificación? Esto es la pregunta que hace o el comentario que hace José, que sé que nos sigue mucho. Esta pregunta va un poco para los dos, porque tiene mucho que ver con los bots relacionados con el aprendizaje. Eh, ¿Habrá algún tipo de verificación del conocimiento que hay o del, ¿cómo se dice?, del curador de contenidos? ¿O todo el mundo va a poder convertirse en curador de contenidos igual que todo el mundo es influencer en redes sociales y sabe de todo? Claro. Pues es que yo creo que eso llegará un momento en que sea, bueno, este contenido ha sido generado por IA con la curación de no sé qué experto y eso será lo que pues la gente cuando vaya a comprar un curso u otro lo mire o quiero creerlo, ¿no? Porque no todo el mundo puede. Hablo, Marc, luego ¿tú qué soy opinas al locutor, respecto? dice. Exactamente. A Sí. ver, yo también creo que, a ver, veo aquí varias preguntas. Los escenarios que estamos planteando para aprovechar la IA generativa, al menos desde el punto de vista empresarial, sí que hay algunos que son chatbots que van a requerir pues, cierto entrenamiento, etcétera, etcétera, pero hay otros casos donde básicamente ya el fabricante se encarga de hacer los diferentes pasos necesarios para que el Mm. resultado final se acerque a lo que el caso de uso concreto requiera, ¿no? Yo siempre lo digo, ChatGPT es tan bueno como lo bueno que seamos nosotros haciéndole preguntas y también sabiendo cómo funciona, ¿no? Porque no es lo mismo hacerle una pregunta directamente en abierto o primero intentar meter a ChatGPT en contexto. Las respuestas que vas a obtener son Ya. totalmente diferentes. Tienen este concepto de temperatura, que pueden ser muy creativos o pueden ser nada creativos. Entonces, eh, en el chat GPT es el primer ejemplo de generativa así más o menos popular, pero no son solo estos los casos de uso que se están pensando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy esperando que la IA generativa me haga un curso, pues yo ya puede ser que utilice varias, puede ser que le haga varias preguntas, procese las respuestas, puede ser que estas respuestas luego las resuma, puede hacer que las vuelva a pasar por otra. O sea, que realmente se puede hacer que el resultado de usar la generativa sea muchísimo más acertado que si le pregunto en abierto una pregunta en general, ¿no? Si estáis utilizando ChatGPT con asiduidad, bueno, pues ya veis que para hacer que te genere algo realmente bueno, hay que hacerle varias preguntas y a veces hay que pasar un buen tiempo para ver cómo te está respondiendo y cambiarlas para que te responda como tú quieras, ¿no? Entonces, yo no extrapolaría, ¿eh? Yo diría, una cosa es el chatbot, el chat GPT de uso en abierto para todo el mundo y la otra cosa son los usos que se vayan a hacer de todo esto a nivel más empresarial. Hay otro caso, por ejemplo, muy concreto que es si yo tengo presencia en redes sociales como marca, por ejemplo, y los consumidores me están haciendo comentarios y me están dando feedback, pues yo quiero hacer un análisis de esto, saber cuántos son positivos, cuántos son Mm. negativos, que me haga un resumen de cuáles son los temas que están planteando como más problemáticos. Entonces, hay una cosa que
a mí me gustó mucho el otro día cuando la escuchaba, ¿no? Si tú quieres la perfección y tienes tiempo y tienes dinero, utiliza un humano, ¿vale? Porque te hará lo que necesitas exactamente. Ahora, hay casos de uso que requerirían tanto dinero y tantos humanos que no se pueden llevar a la práctica. Entonces, para eso puedes utilizar la inteligencia artificial, pero sabiendo que nunca no será infalible igual que un humano. Entonces, por usar la inteligencia artificial generativa, estás pagando un precio. Y es el precio de que no va a ser la misma calidad seguramente que el más experto en esa materia si lo tuvieras accesible, ¿no? Entonces, es un trade-off, ¿no? Es, por ejemplo, en recursos humanos, en el pasado todo el mundo se ha centrado en los high potentials, ¿vale? Que eran aproximadamente el 10 o el 15% del personal de una organización. Y a este 15% se le daban unos programas de formación muy buenos, se gastaba mucho dinero en ellos para formarles. Pero ¿qué pasaba con el resto? No tienen derecho a recibir formación, desarrollo, etcétera. Entonces, sí que lo tienen, pero no hay suficientes recursos. Ni tenemos suficiente dinero, ni tenemos suficiente persona, ¿no? Entonces, el gran caso de uso de la inteligencia artificial es cómo llegar a todos estos que se quedaban sin atender, cómo les llevamos de una forma personalizada, entendiendo cuáles son sus necesidades, por ejemplo, de formación, de carrera o de cualquier otra cosa, ¿vale? Sabiendo que no será lo mismo que si tuviera a alguien de recursos humanos atendiéndole directamente, ¿vale? O sea, no, Mira, es un poquito cómo logramos esa adopción de hacer las cosas escalables, ¿no? En recursos humanos hacemos cosas maravillosas que solo utilizan 2 personas. Entonces, ¿cómo hacerlas escalabilidad. un poquito menos maravillosas, pero que tengan una adopción más amplia y tengan un impacto más amplio en la organización? Vaya Escalabilidad rollo, les he metido ahora. y como dice José, has dado en el clavo, también hace falta que el humano sea de calidad. Ahí lo dejo. Y dejamos contar. Ahora, Ana, prosigue porque te habíamos cortado a ti en un momento dado. Nada, estábamos haciendo un repaso un poco de diferentes casos de IA. Ahora contesto a Félix, que me encanta la pregunta que ha hecho. Ujú. Em, estábamos hablando de onboarding, de formación, que había hablado Marc ya bastante. Estamos utilizando IA también para hacer modelos que nos ayuden a predecir, para intentar adelantarnos, conceptos como el absentismo o la rotación, ¿no? Poder entender dónde podemos tener mayor riesgo de rotación para tratar de poner en marcha medidas que nos ayuden a evitarlo. Incluso para desarrollo, para identificación de talentos, esos high potentials, como decía Marc, aquí la inteligencia artificial, incluyendo otras fuentes nuevas de información, que son el análisis de redes organizacionales, ¿no? Las interacciones que tienen realmente las personas. Aquí podemos identificar quiénes son las personas clave de una manera pues quizá un poco más objetiva que preguntando al jefe de turno si una persona tiene potencial o no tiene potencial, ¿no? Bueno, siempre es nuestro dolor de cabeza en recursos humanos cómo mejorar esa manera de evaluar tanto desempeño como potencial, pero el traernos esta nueva fuente de información que es, bueno, ¿quién acude a quién en la organización cuando necesita un experto en un tema concreto, cuando necesita inspiración, motivación o un apoyo? ¿A quién se acude, no? Con esta nueva fuente de información y utilizando la inteligencia artificial podemos identificar el verdadero talento clave de nuestra organización, ¿no? Las personas que realmente están moviendo más allá del cargo que tengan. Entonces, bueno, en compensación también se está utilizando inteligencia artificial precisamente por aquello que decía Marc de em, tratar de dejar, para mí la inteligencia artificial, más allá de que necesitamos grandes conjuntos o pensamos que necesitamos muchísimos datos, en realidad nos sirve para personalizar un montón, ¿no? Y ya bien, ya hay casos de uso en los que se están utilizando inteligencia artificial para llegar a una compensación personalizada. Es decir, vamos a analizar todos estos beneficios, la propuesta de valor que ofrecen las organizaciones, todos los beneficios que ofrecen. Bueno, vamos a ver quién realmente lo está usando, quién no. Vamos a hacer perfilado de empleados en ese sentido y vamos a optimizar el dinero que se gasta la organización en determinados beneficios o cómo establece la retribución flexible para llegar a algo que sea realmente adecuado para cada una de las personas. Y esto, gracias a la inteligencia artificial, se puede estar llegando de una manera mucho más rápida que
que realmente mirando de uno en uno, ¿no? De uno en uno el equipo de compensación no llega a mirar a todas las personas, pero con inteligencia artificial sí llegamos. Entonces, comentaba Félix si con la IA podemos eliminar la discriminación. Y te digo sí, y te digo no. Digo las dos cosas. Te digo sí, porque depende de cómo la entrenemos, la IA, por ejemplo, en selección, puede ayudar a evitar sesgos como el de género, ¿no? Por ejemplo. Y te digo no, porque quizá estamos eliminando, ¿cómo eliminamos ese sesgo? Pues no alimentamos a la IA con la información de género. Le mandamos currículums ciegos sin esa información para que no tome decisiones tomando en cuenta esa variable. Evitamos ese sesgo también porque el reclutador, pues en una fase temprana no sesga por género, sino que todos los candidatos son revisados de la misma manera por el algoritmo y de esa manera lo evitamos. Pero hay que tener en cuenta que las variables también impactan de manera indirecta, ¿no? Entonces, a lo mejor el género tal cual se ha eliminado el currículum, pero no se han eliminado diferentes vocablos dentro del currículum en el que hacen alusión al género, de tal manera que el algoritmo sí tiene una intención. O con la edad se ve mucho más fácil. Yo puedo eliminar la fecha de nacimiento, pero viendo la vida laboral de una persona se puede entender si esta persona es más joven o es menos joven. Claro, Con lo cual, el algoritmo ahí puede sesgar igualmente, decir, no, veo que personas con mayor experiencia de vida laboral no son escogidas en esta compañía y entonces perpetúo ese sesgo que de por sí ya tenían en el proceso de selección, ¿no? Con lo cual, bueno, es un arma de doble filo que precisamente por eso pues las auditorías son tan importantes, ¿no? En el uso de algoritmos para estar constantemente revisando eh, pues los sesgos que pueden estar cometiendo, que claro que los cometen porque al final son entrenados con datos que están sesgados, queramos o no, no. ¿no? Y no solo en los procesos de selección, que lo comentábamos cuando preparábamos esta sesión, en los procesos, por ejemplo, de desarrollo. De igual manera hay que tenerlos muy presentes. En lo que tú comentabas de la compensación, los sesgos también son posibles y los sesgos no son aberraciones per se porque la máquina lo quiera. Al final la máquina establece correlaciones o el algoritmo establece Claro, correlaciones entre datos que hemos metido. Lo que tenemos es usa que todas las afinar en eso. variables por igual. Exactamente, entonces tenemos que aprender a ponderarlas, ponerlas en contexto, modificarlas en el caso que haga falta y eso me lleva a otra cosa. ¿Qué no se puede hacer? Bueno, si has terminado con esta parte, que no lo sé, si no, te avanzo la Sí, sí, siguiente sí, pregunta. sí. ¿Nos has contado qué se Yo puede quería hacer? añadir, Sí, yo vale. solo quería añadir una parte aquí. Yo creo que es importante saber el fabricante si ha firmado un compromiso desde el punto de vista de cómo desarrolla la IA. En nuestro caso, por ejemplo, sí que tenemos unos principios claros de cómo queremos desarrollar la IA y está claramente en un manifiesto qué tipo de IA queremos generar y está en nuestros objetivos. Eso no quiere decir que luego a la práctica no podamos cometer errores, pero al menos yo partiría de empresas que donde esto esté muy claro desde el principio, ¿no? Y luego, por ejemplo, en nuestra filosofía, nosotros creemos que el lenguaje en el que se tiene que hablar en las organizaciones, sobre todo para formación, carrera, selección, etcétera, etcétera, el lenguaje es el lenguaje de las habilidades, de quién tiene unas habilidades y quién no las tiene, independientemente de cualquier otro criterio. Y entonces dar buenas herramientas para que cuando alguien tiene un proyecto o tiene una posición nueva o una vacante, pues que básicamente nos indique dentro de todo lo que sería la organización quién tiene esos skills, independientemente de cualquier otro criterio adicional, ¿vale? Y eso Fíjate. es... No, perdona. Pensé que habías No, acabado. no. Pensé que habías acabado. No, es que lo que estabas comentando me recuerda a un webinar que tuvimos también ayer fue el lunes, sí, ayer, en el que hablaban precisamente de las skills como una cosa que me llamó mucho la atención. La unidad básica de gestión. Las skills, a partir de ahora tienen que ser esa unidad básica de gestión en torno a la que pivotemos la mayoría de los procesos. No tanto las variables de género, de número, de no sé qué, no sé cuántos, sino las competencias, las habilidades que tenemos cada uno de nosotros. Lo llamó así, la unidad básica de gestión. Nosotros la llamamos el lenguaje universal, pero bueno, unidad básica de gestión Eso. también está bien. El Sí. único tema que tiene este es que si realmente quieres trabajar bien por skills y habilidades,
sin inteligencia artificial es imposible. Es Porque imposible, estamos sí. hablando, por ejemplo, que una ontología normal, ontología es una organización de skills de forma que podamos saber qué Ujú, skills son parecidos, son contrarios, y qué distancia tienen entre ellos, y que eso ujú. nos permita luego mover los procesos. Una ontología de este estilo puede estar teniendo 53.000 habilidades de base que luego se reducen para cada empresa, pero van a ser miles en todo caso. Entonces es Ujú. el caso que decía antes, o a mano, una organización por skills a mano no se puede mover, aunque tengas los campos que ponga Imposible. skills, etcétera, etcétera. Si no tienes algo que te ayude a identificarlos y luego a poner todos los elementos de la organización en términos de skills, es algo que es muy bonito, pero es imposible. Ujú. Pero estamos en la economía del conocimiento y el conocimiento es la moneda de cambio y el valor. Así es que yo creo que el cambio de paradigma hacia los skills antes o después se tendrá que consolidar. Ana, eso, ¿qué no se puede hacer? Y Vamos que a ves lo que que se, no se puede. y que ves que se pretende hacer. Vamos a ver, el problema con la IA es que ha ido mucho más rápido. Bueno, pasa en general con la tecnología. Parece que estamos ante algo que nunca ha ocurrido. Esto que está pasando con la IA ha pasado 20.000 veces antes con cualquier cambio tecnológico, ¿no? Y es que la tecnología va más rápido que la legislación, ¿no? Entonces, hay momentos en los que se pueden hacer muchas cosas, pero todavía no hay legislación para decir lo que se debe o no se debe hacer. Y entonces ahí nos tenemos que tirar de otra cosa que no sea la ética, ¿no? Bueno, esto se puede técnicamente hacer, pero no lo voy a hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, y hay veces que también tenemos que ser flexibles y casos de uso que creíamos que se podían hacer, pues también decir en una reflexión más profunda, lo voy a dejar de hacer. Hay una conocida startup española que anunciaba bombo y platillo que su herramienta analizaba con inteligencia artificial los datos biométricos de las caras de las personas en videollamadas para poder hacer un análisis de las emociones. Lo vendían como una plataforma de bienestar, ¿no? Donde a cada persona le decían, pues estás por las videollamadas que has tenido hoy, por lo que estamos viendo, pues estás X contento, o estás enfadado, estás estresado, o estás no sé qué. Le daba información a la propia persona, ¿ok? Pero también daba información anonimizada a recursos humanos sobre las emociones de las personas en videollamadas. Bueno, pues ahí hay un gris, porque la videollamada es una herramienta corporativa que pone la empresa a tu disposición, sí, pero has pedido consentimiento expreso, GDPR, warning, ¿no? Has pedido consentimiento expreso para estar grabando además datos biométricos que ahora sabemos que están, bueno, fijaos lo que está pasando con la huella digital, ¿no? Se está eliminando todo esto, ¿no? ¿Estás pidiendo esos datos con consentimiento expreso? Pues parece ser que no. De hecho, esta misma conocida startup lo ha eliminado de su portfolio de servicios dentro de esta plataforma. Ya no anuncian que hacen eso con la inteligencia artificial. Está bien dar marcha atrás. Ellos, cuando hablo de ética, parece como que estamos trabajando para el mal todos, ¿no? Y no va más allá. Estoy segura de que ellos lo estaban haciendo con un sentido de positivo, ¿no? Le voy a dar esta información al empleado y anonimizada. Estoy seguro que ellos pensaban que lo estaban haciendo bien, pero cuando haces un doble clic y empiezas a mirar, te das cuenta de esto, ¿no? Más cosas que no se deben hacer. En gris también está el tema de qué variables incorporar o cuáles no. Pero esto, aunque esté en gris a nivel legislativo, aunque bueno, nuestra constitución es bastante clara al respecto, eh, todavía nos encontramos empresas que te dicen, bueno, pero es que yo sé que quiero utilizar un modelo predictivo de selección y es que yo ya sé que mi perfil ideal es mujer de 20 a 30 años Pero y eso, pretenden que la IA lo que haga es buscar ese perfil directamente para agilizarles el proceso de selección, porque es el sesgo que ellos cometen constantemente en la selección. Ven a la ujú, persona y toman esa decisión. Entonces, pues no, pues no se debe hacer, ¿no? Hay otras muchas variables a tener en cuenta que no, pues la edad y el género de la persona, porque te puedes meter en una crisis reputacional gigante más allá de la ética, que para todos es claramente pues algo que no se debería hacer, ¿no? Pero claro, ahí
ahí, si os parece, quería compartir una imagen que vi el otro día y me acordaba mucho de este webinar, cuando hablábamos sobre si discrimina o no discrimina o cómo hacer que no discrimine la IA. Estamos hablando de, bueno, una de las medidas que se tiene que tener en cuenta es entrenar a la IA con un conjunto de datos amplios, diversificados, etcétera. No sé si habéis visto esta noticia de cómo a Gemini en Google se le ha ido un poco la mano a la hora de tratar de diversificar perfiles, donde ha tenido que echar para atrás la actualización que había hecho, pues porque cuando les pedían personas de la Alemania nazi de 1943, pues ponían personas chinas para representar, no cometer sesgo étnico. O, por ejemplo, con lo mismo con científicos del siglo II, bueno, con vikingos, con diferentes presidentes de América. Entonces, bueno, pues obviamente estamos todos aprendiendo. Esto es algo que está en pañales. Ni en Google saben cómo solucionarlo todavía, ¿no? Y estamos todos trabajando pues en esta línea, ¿no? De, pues teniendo en cuenta lo que yo le preguntaría a un proveedor, ¿no? Es en lo que tenemos que estar trabajando, ¿no? Cumplir la GDPR, ojo con cómo se trabaja con los sesgos, asegurar que se explican, ¿no? La explicabilidad del algoritmo, Eso que al es. menos sabemos qué variables, que no es una caja negra, olvidémonos ya. Son cajas negras, sí, pero esa no es una explicación que nos tenga que valer, ¿vale? Se puede saber qué variables hay incorporadas, qué cierto nivel de importancia se les está dando dentro del algoritmo, aunque no veamos, evidentemente, una fórmula matemática porque los modelos que hay detrás son mucho más complejos y no se pueden resumir así, ¿vale? Pero cierta explicabilidad sí que hay que pedirlas, ¿no? Con lo cual, pues esas cosas hay que pedírselas al proveedor y para mí algo clave tiene que ver también con que nos ayude el proveedor y lo tengamos nosotros en cuenta, que es que el uso de la IA va a traer algo que desde recursos humanos nos toca totalmente, que es que vamos a tener que capacitar a todos los empleados. O sea, ya saliéndonos de casos de uso de recursos humanos, vamos a tener que capacitar y gestionar el cambio de esta manera de trabajar y que todos los empleados entiendan que el uso de la IA es, pues que ahora tienes una herramienta súper potente, tienes un Ferrari a tu lado con el que vas a poder tomar mejores decisiones, pero las decisiones las vas a seguir tomando tú. O sea, los humanos siempre tienen que estar delante, ¿no? De las decisiones que toma un algoritmo. Otra pregunta que yo que añadiría a un proveedor es cada cuánto revisa el algoritmo, porque el algoritmo en teoría se le entrena para que aprenda constantemente a partir de todos los datos que vas metiendo, ¿no? Entonces, supongo que tiene que haber una supervisión de alguien que no es el propio algoritmo para saber si se está desviando o no. Marc, no sé si aquí puedes intervenir tú. Sí, pero cuidado porque otra vez depende del tipo de inteligencia artificial del que estemos hablando, Vale, ¿vale? Porque Claro. una cosa es machine learning y eso coger es. algoritmos concretos que se les alimenta con una Ujú. serie de variables para que Ya. solucionen cierto tema, y la otra son las generativas, que no tienen nada que ver. Las generativas, Ujú. queramos o no, van a ser una caja negra. Lo único que podemos pedir es con qué la han entrenado y si hay algún tipo de filtro entre lo que sale del algoritmo y lo que nos llega, Ujú. ¿vale? Que ahí también están filtrando. Ujú. Pero yo ahora mismo no veo otra cosa más que hacer que entender cuántos modelos existen y ver lo que la gente que los está utilizando dice de ellos, porque es que ni el propio que lo ha creado sabe exactamente cómo te va a contestar en un momento determinado. Y el caso que hemos visto antes de nazis japonesas es un Sí. ejemplo, ¿no? Porque, claro, el conocimiento humano es muy complejo. Es imposible que tengan una respuesta a todo tipo de pregunta para que siempre conteste de una forma perfecta, ¿no? Y ahí diría lo que he dicho antes, no proyectemos en la inteligencia artificial lo que no somos como humanos. ¿Se equivocan? Sí. ¿Nosotros nos equivocamos? Sí. Bien. ¿Tienen sesgos? Sí. Sí. ¿Tenemos sesgos nosotros? Sí. Entonces, es que no es nada que no haya existido. Y podemos tener el algoritmo más neutral del mundo mundial, pero si la organización tiene sesgo, no va a servir para nada tampoco. Entonces, Exactamente. yo creo que lo que hay que tener es criterio, ver exactamente el caso de uso y poner
en función de los peligros que pueda tener ese caso de uso, poner el governance concreto. Por otro lado, también no me gustaría que se entendiera que la IA tiene un montón de riesgos y cuidado que si la arrancas va a explotar todo y nos vamos al garete, ¿no? Como he dicho antes, sin inteligencia artificial va a ser muy difícil que podamos gestionar, al menos desde recursos humanos, a nuestros empleados de una forma personalizada. Es imposible. Sí, sí. Entonces, al final lo que tenemos que poner en una balanza, ¿qué preferimos? ¿Ignorarlos totalmente y solo centrarnos en los high potentials? ¿O darles una experiencia entre medio que tendrá ciertos riesgos, pero también tendrá ciertos beneficios? Y entonces es cuestión de ver en qué casos de uso queremos ayudar a nuestros empleados, pero todo el mundo tiene que saber pues, que el que le va a ayudar es una inteligencia artificial y tendrá que haber un disclaimer y se le tendrá que decir, oye, cuidado que esto es algo que yo pongo a tu disposición porque quiero invertir en ti, te quiero hacer llegar en lo que sé, pues cierta información, te quiero dar cierto contenido, pero ten en cuenta que esto es lo que es y no es más de lo que es ni menos de lo que es, ¿vale? Entonces, no me gustaría dejar aquí un sesgo pesimista sobre la inteligencia Para artificial. nada. Yo creo que realmente Se lo ha digo dicho mucho que porque es el copilot. Se ha dicho mucho, Marc, que es el copilot. Bueno, el copilot no, porque el copilot es una herramienta en concreto, ¿no? de esto, pero Copiloto. es el copiloto, el compañero de viaje, el que hace equipo Claro. con el humano. Yo recuerdo que cuando preparábamos esta presentación, dijiste algo que se me quedó aquí. Y es, dice, cuanto más sabe un humano de un tema, antes se da cuenta de por dónde está desviándose el bot de turno. Y es cierto, o sea, nosotros no podemos dejar de aprender simplemente porque tengamos un copiloto que sea muy ágil, porque si no, seremos incapaces de distinguir aquello en lo que de verdad nos puede ayudar. Sigo con las o sea, preguntas. cuanto menos sepas, más te puede Más vendido ayudar. estás, Pero cuanto más experto sepas, mejor. difícilmente te Claro, puede Para, ayudar. mejor te para mí ayuda, estamos, sí, para mí estamos en la era del pensamiento crítico. O sea, porque hasta totalmente. ahora nuestro aprendizaje o nuestra manera era, alguien nos enseñaba, nosotros le dotábamos de autoridad a esa persona y lo que decía iba a misa, ¿no? Ahora, con el uso de estas tecnologías, nosotros vamos a tener que estar constantemente teniendo un pensamiento crítico de, bueno, ¿esto qué me está dando? ¿En qué fuentes se está basando? ¿Es verdad o no? ¿Lo voy a comprar, lo voy a contrastar? ¿Me ayuda? ¿Me agiliza? Muchísimo. Pero voy a tener que estar, ¿no? Ujú. Pues ojo a visor a algunos de estos aspectos. Ujú. Mirad, nos dice Silvia, que esta pregunta se me ha quedado aquí arriba, dice, si existe, yo creo que esta pregunta es para ti, Ana, ¿eh? ¿Existe IA en el reclutamiento para la captación de candidatos, pero para que lleguen en mayor volumen? Pues más que ella, bueno, había robotización, pero ahí Ujú. también hay que ver aspectos éticos, legales que se puede hacer, porque hasta ahora la técnica de scouting o de web scraping que se utilizaba para hacer eso, como scouting de candidatos a través de LinkedIn, por ejemplo, se robotizaba, eso se hace, pero no se puede realmente hacer porque en realidad para acceder a los candidatos de LinkedIn ellos han dado acceso o el perfil es público y en ese caso sí, pero si el perfil es privado, tú estás accediendo para ver todos esos currículums a través de un usuario de LinkedIn de alguien. Y esa persona ha autorizado a esa persona, no a un bot, a que analice Ya, la información. Entonces, bueno, ahí hay también unos grises. Volvemos ya. a lo de Es que siempre. Hay unos grises en los que nos movemos que, por favor, tiremos todos de nuestra capacidad pues, de pensamiento crítico y de sentido común de decir dónde sí, dónde no. hay grises y los grises también los conoce muy bien el candidato. Mira, aquí tenemos a Cecilia, me alegra mucho Ya tenerte por lo aquí, he leído y he Cecilia, ¿la flipado. has visto? Claro, pero es que el candidato también está empezando a enviar candidaturas que son absolutamente, pues eso, artificiales, un currículum mejorado y aumentado mucho con inteligencia artificial, ¿no? Eso complica también la tarea de recursos humanos y complica la búsqueda del candidato, ¿eh? Porque al final, si no das formación veraz, pues es muy complicado que al final entres en una organización. Pero es verdad, como dice Cecilia, es que están cambiando completamente las reglas del juego.
en la relación con el talento en su conjunto. La IA es solo una cosita o una cosaza más, pero no olvidemos que hay otras muchas cosas alrededor que posiblemente se vayan a agilizar con la inteligencia artificial, pero que van a hacer cada vez más compleja la gestión. Y, por ejemplo, estoy pensando en normativa laboral en materia de compensación, transparencia retributiva. No se va a poder gestionar la transparencia retributiva, o sea, la implicación de datos, de gestión de datos que tiene la transparencia, si no hay inteligencia artificial detrás. Es así. Y por el volumen de datos que va a haber que Por el volumen gestionar, de ¿no? datos, va a ser una locura. Hablando de volumen de datos, y con esto ya vamos a ir acabando, Marc, ¿a partir de cuántos datos una IA generativa más o menos compleja es IA? De verdad. Es un machine learning. Es un deep. Uy, eso es una pregunta muy complicada porque, por ejemplo, cuando empezó el ChatGPT, pues el ChatGPT 4 es enorme. No sé si tiene 90 billones de parámetros, pero en la actualidad tú te puedes instalar una IA generativa en tu portátil. Ya. Entonces, están haciendo modelos son de 4 billones de nodos que directamente te funcionan perfectamente perfectamente, son menos precisos, pero lo que hacen ya es interesante. Yo más que todo, más que decir una cantidad de datos o no, yo diría que qué algoritmos y qué modelos se está utilizando. Por ejemplo, los que están de moda son los LLM, pero los LM también han existido, que son con Sí, menos información y con casos de sí. uso muy concretos. Entonces, más que hablar de volumen de datos en generativa, yo hablaría más bien de qué modelo está utilizando y, bueno, cómo se ha Bien. hecho todo el algoritmo, ¿no? Exactamente. Pues vamos a ir acabando porque, bueno, me queda aquí un comentario de Carlos también. Te conozco y te doy las gracias porque estés aquí. A Carlos nos habla pues de tareas rutinarias. Es verdad, a lo mejor tampoco hay que empezar con el gran proyectazo de IA en una empresa que todavía no tiene ni siquiera dado unos primeros pasos en digitalización del departamento, ¿no? Y en tema de analítica, que lo comentábamos también contigo, Ana. Pues el paso previo para entender de verdad o para meterse en la cultura del dato es cultivarlo antes, entendiendo los datos, jugando con KPIs básicos, pues estas cosas. Y en esas cosas pues nos puede ayudar la IA, empezando por lo bajito. Y hasta aquí hemos llegado. Ya no hay más preguntas. Por mi parte, Yo, siempre me quedo con alguna, pero me la reservo para lo siguiente, que si no me quedo seca. Marc, yo aquí lo que me gustó mucho es lo que escuché el otro día. En este caso era una persona que opinaba que la IA iba a acabar con un montón de trabajos, ¿vale? Entonces lo que me gustó lo único que me gustó de lo que decía es que dijo, mira, así como la revolución industrial a quien más afectaba era a trabajos físicos, lo que sería esta nueva sí. revolución de la inteligencia artificial generativa realmente afecta a los trabajos white collar, ¿no? Más de oficina, más de Mm, ordenador, etcétera, etcétera. ujú. Entonces, obviamente habrá cosas que se podrán mecanizar y que, por otro lado, puede ser que haya ciertos perfiles que desaparezcan, pero yo creo que también al otro lado pues van a aparecer muchísimas nuevas oportunidades y también creo que algunos trabajos van a ser muchísimo menos rutinarios y más de aportar valor de alguna manera, ¿no? Pues yo es que soy de las optimistas. Ana, por lo que veo, también sí, porque dice así, con la cabeza. Bueno, aquí creo que estamos tres optimistas. Pensamos que, bueno, pues además la vida ya nos ha demostrado a lo largo de los siglos que es cambio, que es transformación y nos da oportunidades. Simplemente hay que aprender a leerla. Hay que aprender los códigos y para eso hay que ser un poquito curiosos. Y estos webinars de IA más igual y, por supuesto, los de RH, pues son para gente curiosa como vosotros, tanto los que habéis participado con vuestro conocimiento como los que habéis asistido para aprender de él. Muchas gracias, de verdad, como siempre. Y nada, y seguiremos en la siguiente convocatoria. Un abrazo a todos y que tengáis un muy buen día. Hasta luego. Adiós.